Mi nombre es Luis Guillermo Loría Salazar, soy máster en Ingeniería de Materiales y Pavimentos y tengo un doctorado en Ingeniería Civil. Mi especialidad es precisamente el campo de las carreteras y quería hablar rápidamente de contratos de mantenimiento por niveles de servicio, algunas ideas basadas en mi experiencia profesional, en particular en el proyecto Las Piedrecitas en Palma y Zapa, que fue un proyecto muy exitoso en Nicaragua que se realizó entre el año 2015 y el 2020. Básicamente la realidad que tenemos en Costa Rica hoy día son los contratos por costos unitarios o por precios unitarios, que es que básicamente hacemos el pago con base en obra ejecutada y aceptada contra algún control de calidad que tiene el contratista y el Estado. Los contratos, como se dice ahí en la presentación, tienen parámetros de aceptación y factores de pago en función de la calidad. Casi todos los contratos de este tipo que hemos hecho en Costa Rica en los últimos años tienden a requerir al menos el 50% de aumento adicional de presupuesto que permite la ley de contratación administrativa. Se han querido satanizar estos contratos últimamente, con lo cual no puedo estar de acuerdo. Porque no puedo decir que porque se haya utilizado mal o porque algunas personas no hayan utilizado la técnica de la mejor manera es que el contrato está mal. Entonces, una primera idea que quiero decir es que estos contratos van a seguir de alguna u otra forma. Luego tenemos los contratos por niveles de servicio. Básicamente son contratos contratados a nivel de gestión de un proyecto, que básicamente consisten en mantener en buen estado la ruta mediante la verificación objetiva de ciertos parámetros, generalmente basados en algún tipo de catálogo de deterioros típicos de los que tenemos en ingeniería de pavimentos. Básicamente es entender, como dice ahí, esa curva de deterioro de un pavimento, cuando el pavimento está en buen estado y hasta qué umbral yo puedo intervenirlo de manera que mantenga su estado. Por ejemplo, uno lo que puede medir, un caso muy sencillo es que no se permite que el zacate en los lados de la carretera pase de 10 centímetros en ningún momento, por ejemplo. O que si aparece una fisura, el contratista máximo tiene 14 días para sellarla, si no incurren multas, etc. Básicamente, el corredor vial debe funcionar de manera permanente con un nivel de servicio determinado. Y el cliente es el usuario de la vía. Eso es un concepto que nosotros no hemos tenido muchas veces y es pensar en efecto que el cliente es el usuario de la vía, desde los peatones, por supuesto, hasta los vehículos pesados. Pretender que los contratos por niveles de servicio se utilicen en los 5.500 kilómetros de la red vial nacional pavimentada sin conocer cierto estado de la red y entender que son los contratos de niveles por servicio no es la decisión técnicamente más sana y hay que tener cuidado en afirmar cosas que no se conocen o no se entienden bien. Primero hay que entender de qué tratan, hay que ver las experiencias exitosas. Tenemos una a la par, muy exitosa, que es el contrato donde yo participé 5 años en Nicaragua, y en Colombia y particularmente en el Uruguay han habido contratos de excelente desempeño de este tipo. Entonces, la gran pregunta, ¿podemos vivir sin contratos por costos unitarios? Pues la respuesta es no, ¿verdad? Y bueno, ahí en una presentación que hice en mi tiempo en el ANAME hace unos 4 o 5 años, había dado este par de fotografías donde muestro como más bonito el contrato por nivel de servicio y en efecto, por los estándares, por ejemplo, el estándar que tiene que mantener una pintura, el estándar de limpieza, el estándar de las barreras de contención lateral que tienen que estar limpias, que a muchos metros cerca de la calle tenemos que tener el derecho de paso limpio, pues sí, se ve muy bien, pero hay que saber llegar al contrato por mantenimiento de niveles por servicio. No puede ser tan sencillo, y ya lo voy a explicar, como decir que ahora todo es por ese método. El que afirme eso, desgraciadamente, tengo que decirlo, realmente no conoce de lo que está hablando. Entonces, ¿qué se requiere para que un proyecto sea mantenido por niveles de servicio? Básicamente, que su estado esté de bueno a excelente. Y pongo ahí nota 80, de 80 para arriba. Menos que eso es arriesgar la inversión del erario público que hoy día tanto estamos recordando en Costa Rica. Y esto, debo decirlo, es una decisión técnica que debe estar basado en argumentos técnicos y ojalá soportado por criterios de gente que tenga experiencia en eso
o de otros que tengan experiencia científica medida, y como he dicho otras veces, la experiencia científica se mide en publicaciones en journals indexados. ¿Cuáles son las etapas de ejecución de un contrato por niveles de servicio? Esto lo tomo de mi experiencia en Nicaragua. Primero, la puesta a punto, que es la ejecución y control de obra y mejorar los elementos como calzada, seguridad vial, drenajes, espaldón, derecho de vía. La puesta a punto, ¿qué es? Es un contrato por niveles, por costos unitarios tradicional. Entonces veamos que si yo quiero tomar los 5.500 kilómetros de red vial costarricense y meterlo en un sistema de niveles de servicio, lo primero que tengo que hacer es poner ese pavimento, por lo menos en nota 90, y a partir de ahí entrar en la otra parte, que es la parte 2, que es la gestión y ejecución del mantenimiento. Entonces ahí tenemos estándares que son también en calzada, seguridad vial, drenajes, espaldón y derecho de vía, y otros elementos como el IRI, eventualmente fricción, costos de operación y algo muy importante que es la opinión pública, que eso es algo que habitualmente no se toma en cuenta aquí en los proyectos viales. ¿Cuál es el esquema económico de la puesta a punto? Es la línea roja que aparece primero aquí en el gráfico. Es una inversión inicial que es un contrato por costos unitarios tradicional. De nuevo, ¿qué es la puesta a punto? Es un contrato por costos unitarios tradicional que no podemos quitarnos de encima, porque si el pavimento está en muy mal estado, no podemos entrar en un esquema de niveles de servicio. Y luego al contratista se le paga un importe mensual constante. Por eso es que la puesta a punto es fundamental, porque el contratista va a asegurarse de que va a hacer una puesta a punto excelente, de excelente calidad, cumpliendo con todos los requisitos, dando su mejor esfuerzo, haciendo economía de valor, trayendo la mejor ingeniería posible, para que el deterioro en el tiempo sea mínimo y lo que se le paga mensualmente pueda utilizarlo para mantener y no incurrir él en reparar cosas que no hizo en la puesta a punto, porque ese sí es el tema. Si de repente un mes se requiere más dinero porque la carretera está muy deteriorada, eso no está contemplado dentro del contrato por niveles de servicio. Entonces, si hay un incumplimiento, se reduce el pago mensual, que es lo que yo pongo ahí, tarjeta amarilla. Si el índice, que es cuando el índice de servicio es menor a 90. Si por 2 o 3 meses, dependiendo del contrato, esa fue nuestra experiencia en Nicaragua, hay una nota inferior a 90, se puede rescindir el contrato y por eso lo pongo ahí como una tarjeta roja. Entonces, eso es todo un tema. Podemos perder el contrato si nuestro índice de servicio es menor a 90. ¿Medido en dónde? En las 5 características que les acabo de indicar. Estándares. ¿Qué es un estándar? Son las condiciones de estado exigible a cada elemento de la carretera. Como les decía, se evalúa calzada, seguridad vial, drenajes, espaldón, derecho de vía. En este proyecto, Las Piedrecitas en Palma y Zapa, teníamos 45 parámetros que evaluábamos todos los meses. Y con eso le dábamos una nota al proyecto, que es esto. Evaluábamos secciones por cada kilómetro aleatorias y se determinaba una sección de 100 metros y se determinaba el estado. Ahí es donde sacábamos si la nota era 90, era 100, etc. Aquí, esta es una presentación muy corta, entonces no voy a dar detalles de cómo se maneja el contrato en la parte operativa, pero con mucho gusto, ahí están mis contactos en la presentación, me pueden buscar y podemos conversar luego. En el caso de estudio de Las Piedrecitas en Palma y Zapa, ahí tenemos lo que se llama la macrolocalización, ¿verdad? Cerca de Managua, y eso es la microlocalización, sale de Managua hasta la Empalme y Zapa. Teníamos el objetivo de brindar confort, calidad y seguridad en la vía, reducir los costos de operación. Esto es muy importante, en Costa Rica casi no lo hacemos, que es medir cuáles son los costos de operación de cada contrato, minimizar el tiempo de transporte y mejorar, muy importante, la calidad de vida de los usuarios de la zona. En algún momento podemos conversar de todo lo que se hizo en este contrato para lograr esto y cómo lo medimos a través de encuestas. Básicamente la longitud inicial era de 60 kilómetros
dividido en 4 tramos, dentro de los cuales los 2 primeros tramos, el 1A y el 1E, requerían de una intervención más importante, y el tramo 2 y el tramo 3 tenían intervenciones menores. Originalmente el periodo era de 51 meses y era un proyecto del BID, un proyecto financiado por el BID del 2014. ¿Cuáles fueron los actores? El Fondo Vial Nicaragüense, el FOMAP, que es como el CONAVI de aquí, con la ingeniera Ludina Cantarero, don Germán Cruz, José Luis Martucci, ya vamos a decir quién era, INCOSA, que es la supervisión, que es donde yo trabajé, que por gracia de Dios pude estar los 5 años completos en el proyecto, y Grupo Santa Fe, que es una constructora costarricense, también con sus ingenieros, que bueno, aquí le rindo un homenaje al ingeniero José Luis Rodríguez, que falleció hace 1 año y medio más o menos cuando empezó esta tragedia que estamos viviendo en este tiempo. Cada uno de estos grupos tenía un experto en niveles por servicio. El ingeniero José Luis Martucci de Vialidad de Uruguay, por parte del FOMAP, a mí por parte de INCOSA, el supervisor Luis Guillermo Loría, y el ingeniero Echeverry, que también fue director de Vialidad de Uruguay por parte de Santa Fe. ¿Esto por qué? Porque nos reuníamos mucho, porque aunque este era un proyecto formal, era el primer proyecto en que se hacía pago por nivel por servicio en Nicaragua. Entonces teníamos un taller anual, teníamos reuniones continuas, donde tuvimos que ponernos de acuerdo en ciertos temas. No todo se dio por sentado, conforme estaba, digamos, al principio en el contrato. Hubo sobre la marcha que hacer ajustes. Entonces, la estructura del proyecto, la primera, insisto, es la puesta a punto, y la segunda parte era una duración por 36 meses de contrato por niveles de servicio. Esos 36 meses, al final nos fue tan bien que se aumentó 1 año más y fueron 48 meses por niveles de servicio. Como indico aquí, insisto, la estructura del proyecto en su puesta a punto es un contrato por precios unitarios tradicional que no puede ser eliminado del contrato. Esto todos y todas lo tenemos que tener muy claro. Luego viene la parte de niveles por servicio. Aquí les muestro un ejemplo del primer año, de cómo arranca el proyecto más o menos en el momento cero con un 35 de nota, ¿verdad? Muy bajito porque era antes del proyecto. En la puesta a punto lo subimos a 94 y después seguimos trabajando todo el año. Vean que hay una tarjetita amarilla. Julio del año 2015 nos dio, cuando hicimos la evaluación de cumplimiento, nos dio 87, lo cual no era de recibo. Y bueno, a partir de ese momento, nunca más el contrato tuvo una sola nota inferior a 90 hasta el final, donde siempre se cumplió con todos los parámetros. Tengo datos, podemos discutirlo, tengo muchas cosas que podemos hablar, que aquí no la traigo. ¿Cómo aplicar esto en Costa Rica? ¿Se puede aplicar para mantener los 5.500 kilómetros de red vial nacional pavimentada? No. ¿Por niveles de servicio? No. Necesitamos puesta a punto. Otro tema en Costa Rica, ¿quién tiene experiencia real, no teórica? Una cosa es leer un documento, una cosa es creer o pensar que puede ser de esta manera porque lo que había no servía, y otra cosa es decir, no, señores y señoras, ¿cuántos profesionales de la ingeniería de pavimentos en Costa Rica saben de niveles de servicio? ¿Quiénes han tenido experiencia? ¿Dónde han tenido experiencia? Y a partir de ahí ya podemos ver otras cosas. Antes no, ¿verdad? Porque no es lo mismo solo decirlo o no es lo mismo haber hecho algunas evaluaciones de pavimentos. No, el tema es cómo se convierte una evaluación de un pavimento en un pago mensual. ¿Cómo es que se miden los costos de operación? ¿Cómo es que se miden los estándares? Por ejemplo, de un caso muy sencillo, si un ojo de gato está sucio o parcialmente cubierto por asfalto, ¿hasta dónde puedo aceptar eso o hasta dónde no? Hasta en esas cosas hay que ponerse de acuerdo. No puede ser como alguna gente ha escuchado en Costa Rica decir, a partir de tal momento solo se va a utilizar esa técnica. Eso sería un error muy grave y con mucho respeto denota desconocimiento. ¿Qué proyectos pueden ser sujetos por contratación por niveles de servicio sin puesta a punto? Habría que ver. Realmente son pocos. Para que un proyecto vial no tenga el proceso de puesta a punto, tiene que estar en muy buen estado. Hace 7, 8 años, con el ingeniero Martucci en CONAVI, habíamos propuesto la Ruta 34, la Costanera Sur, que estaba en perfecto estado. Hoy día es más difícil. Hoy día un proyecto bien para niveles de servicio sin puesta a punto puede ser Caña Liberia, que es un proyecto que está todavía en muy buen estado. Pero si ustedes me dicen que una carretera que tiene un IRI mayor a 4 o 5
y que tiene deflexiones muy altas, que tenemos base, subbase en mal estado y una capa de mezcla asfáltica que aunque se vea bien ya está deteriorada por microfisuramientos, que es otro tema que podemos discutir en otro momento, eso no debe ser sujeto a un contrato por nivel de servicio de buenas a primeras, porque ahí sí es afectar el erario público costarricense. Hay que tener mucho cuidado con eso. Les agradezco mucho por su tiempo. Ahí está mi Twitter, ahí está mi Facebook profesional. Ahí está el sitio web de mi empresa, MatTech, Ingeniería y Ciencia de Materiales. Soy Luis Guillermo Loría Salazar. Estoy para servirles en cualquier momento que quieran discutir de contratación de mantenimiento vial por niveles de servicio. Muchos saludos.